amigos, en este video aprenderemos cómo configurar un balanceador de carga en MikroTik. Comenzamos. Lo primero que vamos a hacer es renombrar dos interfaces que vayamos a necesitar para este balanceo. En este caso, esta configuración es para dos puertos WAN o ISPs. Voy a seleccionar el puerto Ether 1 como WAN 1 y el puerto Ether 2 como WAN 2. Nos vamos al apartado Bridge y aquí creamos la interfaz LAN 1. Okay. Nos vamos a IP Addresses y aquí creamos la dirección IP 172.30.0.254/24 para la interfaz virtual o puente LAN 1. Le damos OK. Nos vamos a IP DHCP Server, DHCP Setup, seleccionamos LAN 1 y continuamos con el asistente para terminar de configurar el servidor de DHCP. Una vez que lo terminemos de configurar, nos vamos a IP DHCP Client y vamos a crear dos clientes DHCP para las dos conexiones que tenemos de diferentes ISPs. En este caso vamos a esperar a que nos dé IP la segunda. Voy a cerrarlo para continuar con la configuración en lo que se... Listo, ya terminó el de darnos una dirección IP del cliente. Listo. Ahora nos vamos al apartado de IP Firewall y aquí tenemos una pestaña que se llama Mangle. Aquí en Mangle vamos a crear 5 reglas por cada ISP que tengamos. En este caso tenemos 2 ISP, voy a crear 10 reglas de Mangle para esta configuración. Comenzamos con esta configuración y vamos a crear una regla de Mangle que va a ser, la acción va a ser aceptar y va a ser de permiteo. La dirección destino va a ser 172.30.0.48.0.24. Significa que estoy apuntando directamente a la red del WAN 1. En este caso no voy a especificar un gateway o puerta de enlace, voy a especificar la red. Entonces quedamos que chain va a ser por ruteo, dirección destino va a ser la dirección IP de la red de la interfase WAN 1. La interfase de entrada va a ser nuestra LAN y la acción va a ser aceptar. Le damos OK. Vamos a crear otra regla, pero para el segundo ISP. En este caso es esta y vamos a ponerle LAN 1. La acción va a ser aceptar el tráfico. Ya tengo mis primeras dos reglas del Mangle. Voy a continuar con la tercera, va a ser un poco diferente. La acción va a ser marcar conexión. Marcar conexión. Chain va a ser ruteo. Vamos a marcar la conexión, ¿no? La interfase de entrada va a ser WAN 1. Y aquí en acción vamos a crear una nueva marca que va a ser ISP 1. Le damos OK y nos vamos a la siguiente regla del Mangle, que va a ser igual que la anterior.
va a ser perruteo. La interfase de entrada va a ser la 2, el WAN 2. Conexión, marcar conexión, no marcar. Y nos vamos a la acción. Y aquí va a ser marcar conexión junto con ISP2 entonces como pueden observar, ya tenemos 4 reglas. Vamos por la quinta. Esta es más extenso la regla. Vamos a crear acción, va a ser marcar conexión. Chain va a ser prerouting. Marcar conexión, no marcar. En extra vamos a seleccionar tipo de dirección destino local, interfase de entrada va a ser LAN 1, y vamos a crear el clasificador por conexión. Vamos a ponerle ISP1 con ok. Vamos a crear otra regla igual, que va a ser de prerouting. En este caso la acción va a ser marcar conexión, prerouting. Marcar conexión va a ser no marcar. En extra vamos a seleccionar el tipo de dirección destino, va a ser local. Interfase de entrada va a ser LAN 1. Y en avanzado vamos a seleccionar clasificador por conexión. Nos vamos a acción y aquí vamos a poner ISP2 con nos vamos a otra regla del mangle. Ahora va a ser la acción marcar ruteo. Chain va a ser prerouting. Conexión, marcar conexión va a ser ISP1. La interfase de entrada va a ser LAN 1. La nueva marca del ruteo va a ser ISP a ISP. Vamos a crear otra regla igual. En este caso va a ser marcar ruteo. La conexión, la marca de la conexión va a ser ISP2 con interfase de entrada va a ser LAN 1 y en acción va a ser ISP2. Ok, y nos vamos por las últimas dos reglas del mangle. Va a ser marcar ruteo. Chain va a ser output. Marcar conexión va a ser ISP1. El ruteo va a ser ISP1.
la última regla de Mangle. Chain va a ser output. La marca de la conexión va a ser ISP2 con. La interfaz de entrada va a ser la 1. Y la acción va a ser a ISP2. Vamos a checar el error. Chain output. Aquí va a estar mal la interfaz de entrada. Vamos a cancelar y vamos a crear una nueva. Va a ser output. La acción va a ser marcar tema. Marcar conexiones va a ser a ISP2. Y en la acción va a ser a ISP2. Listo. Ya están listas nuestras reglas de Mangle. Ahora lo que vamos a hacer es en el nateo, con NAT, vamos a crear dos reglas. La acción va a ser masquerade. En general vamos a poner subNAT y la interfaz de salida va a ser one1. Creamos la siguiente, va a ser masquerade. Y la interfase de salida va a ser el puerto WAN 2. Ok, y listo, es todo lo que tenemos que hacer en el menú de Firewall. Si se fijan, es un poco complicado las reglas del Mangle. Se ocupa estar un poco familiarizado, pero una vez teniéndolo no hay ningún problema. Cerramos este apartado y nos vamos a IP routers, y aquí nos sale los dos puertas de enlace de los respectivos WAN 1 y WAN 2. En este caso el WAN 1 tiene un poco más de preferencia que el WAN 2. Vamos a crear aquí dos reglas de ruta, que va a ser el gateway .254 distancia 1, y aquí vamos a seleccionar que la marca va a ser la ISP1 y creamos otra donde el gateway va a ser el del otro ISP, distancia 1, y la marca va a ser a ISP2. Listo. Bueno amigos, esto es todo lo que hay que hacer. En este caso podemos borrar estas dos rutas para que las rutas que tengamos en nuestra lista de rutas sean las que acabamos de agregar. En este caso las podemos borrar con este botón de menos, y básicamente es todo lo que tenemos que hacer en el balanceo de carga. Recuerden que es un poco delicado el apartado de Mangle, o complicado, no equivocarnos para que las conexiones queden bien. En este caso, en este video vamos a poner un script para que ustedes puedan hacerlo en su casa más rápido, y de acuerdo a esta explicación van a poder levantar el script y generar un balanceo de ejemplo
ya 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 después ustedes pueden modificarlo para que se les adapte a sus necesidades. Bueno amigos, esto es todo en este video, nos vemos hasta el siguiente, saludos, hasta luego.